Hello and welcome to Telesur. I'm Ian Bruce and this is Interviews from Quito, the program where we explore some of the big challenges facing this country and the region. In today's program, Ecuador's youth. What are the problems they face and what has the government done to address them? We'll be talking about a program to create more jobs for young people and to involve them more politically with Elias Tenorio. He's Ecuador's Technical Secretary for Youth. He began his political career as a leader of the Afro-Ecuadorean Youth Movement. He went on to lead a young people's network against climate change. And he was a member of President Lenin Moreno's campaign team last year. But first, a combination between lack of experience and economic crisis in Ecuador has made it difficult for Ecuador's youth to find a steady job. The silver lining here is the motivation some of them have hired to develop new independent projects. Some of these new entrepreneurs, like Marjorie, tell us that this requires harder work, but that it is possible to live off your own business. She designs and makes bralets, and after 2 years of work, she's already found clients and a space to develop her product. Es difícil, sí. It is difficult because if you don't have the money to start your projects, you have to follow a long process in order to get credit. And if you have the money, you must have a clear idea of what you want to offer. But once you get that, the business develops on its own. Tener una idea clara de qué es lo que quieres ofrecer. According to our research, published in October of 2017 by local newspaper El Comercio, 4 out of 10 unemployed people in Ecuador are young ones. Luckily, some private projects, like the one developed by Juan Escobar Hidalgo, who has been a successful independent entrepreneur for the last years, prepare people in order to develop their businesses. Along with his family, they do it for free. We import, personalize, and develop products in our factories. We place totally innovative products in Ecuador's market. We always dreamed about having a company making money and helping people. Y posicionar en el mercado ecuatoriano como productos totalmente innovadores. We started the Sylvia Hidalgo project around 7 months ago. Its main goal is to receive new entrepreneurs, listen to their ideas and coach them. We think this is really good for them because in the end they leave with a clear knowledge of which path to follow. We don't ask for money, not a single penny. We receive donations from each new entrepreneur's goodwill. We named this after our mother who died and want to transmit this spirit, this courage, because we already know how it is and how much effort it demands. As entrepreneurs, all of them consider that a lot of work is needed, but that the final results are not only beneficial for the people owning businesses, but also for the country. thank you for coming in, Elias. Before we start talking problems facing Ecuadorian youth and the policies designed to address those problems, just explain to our audience what is the Technical Secretariat for Youth and what's your role in it. Bueno, la Secretaría Técnica de Juventudes es un espacio creado por el presidente Lenin Moreno el anterior año como una oferta de campaña. Es un espacio que articula la política pública de juventud del gobierno nacional y también busca, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de los programas de atención que estamos generando, no solo de la Secretaría, sino del gobierno nacional. En este caso, creo que hay que destacar que este espacio también lo que busca es articular una participación entre los jóvenes y el gobierno y el ejecutivo. Somos un canal de escucha también de la juventud ante el presidente y ante los miembros del gabinete. Somos adscritos al Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero también participamos del gabinete del presidente Lenin Moreno. Esto es una muestra significativa de lo que hace el presidente Lenin y, digamos, el gobierno nacional para lograr de que los jóvenes también tengan su posicionamiento dentro de las políticas públicas que como gobierno estamos construyendo. We'll talk a lot more about that in a moment, but before we get there, just tell me a little bit how you got to this position. You started out, I think, with the Afro-Ecuadorean Youth Movement, then you moved on to movements against climate change. Just tell us a little bit that story. Bueno, yo hago participación política desde los 10 años de edad. Trabajé en los consejos estudiantiles, en el consejo estudiantil de mi escuela. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar con los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, de mi ciudad de Quito, en un proceso que se llamó Cabildos de la Niñez, donde acercábamos la voz de los niños hacia los tomadores de decisiones.
Particularmente participé del movimiento social de niñez y adolescencia, que tuvo algunas conquistas sociales significativas, por ejemplo la aprobación del Código de la Niñez en el 2001, la construcción de una agenda ético-política que promueva los derechos de los niños. Luego participé ya en temas relacionados a cambio climático y a la construcción de una agenda política que posicione el derecho de las personas que son atendidas por su vulnerabilidad a vivir en un ambiente sano y sin estas vulnerabilidades que tenemos. Y posteriormente ya ingresé al servicio público, en el servicio exterior, en la Cancillería, a potencializar los temas de la iniciativa Yasuní-ITT. You grew up in Esmeraldas, which is on the coast. It's an area with a large Afro-Ecuadorean population. What were the problems that facing young people when you were growing up? Bueno, quiero hacer una aclaración. Yo no viví en Esmeraldas, soy hijo de esmeraldeños. Sin embargo, tuve la oportunidad de recorrer varias veces por visitar con mis papás a mis abuelos o a mis tíos. Y una de las condiciones que lamentablemente todavía no cambian es la condición de pobreza de la juventud. Tanto así que la isla de donde nacieron mis papás, que es la isla de Limones, ustedes pueden ir a Limones tomando una lancha desde San Lorenzo o de Borbón, 1 hora y media, o desde el punto más cercano que es La Tola, que equivaldría a unos 15 minutos en lancha. Ustedes se van a dar cuenta de la condición en la que viven los jóvenes ahí, además de la condición de pobreza, la falta de oportunidades que hay ahí. No tienes un centro de educación superior en la zona y tal vez los jóvenes solo se dedican, por ejemplo, a la pesca como tal, en el mejor de los casos. En otros casos, lamentablemente, han habido casos de algunos jóvenes que han fallecido a causa de situaciones extremas. Por ejemplo, el traficar gasolina, porque es cercano a la frontera. Entonces, eso me permite a mí construir una política de atención basado en esa experiencia lamentable que tenemos, digamos, que tuvieron los jóvenes en la isla. Tanto así que, por ejemplo, como Secretaría Técnica de las Juventudes hemos venido promoviendo algunos programas de atención integral como Impulso Joven, que tiene que ver con dotar de oportunidades y de mejorar las capacidades de los jóvenes en el Ecuador. But what were the kinds of demands coming from young people when you were, beginning your political career? Bueno, hay algunos cambios. Yo creo que ha evolucionado las demandas que han tenido la juventud. Por ejemplo, en mi época, cuando hacíamos activismo por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, era asegurar que los niños tengamos acceso, por ejemplo, a educación de calidad, es decir, educación gratuita de calidad y sin estas estas paralizaciones que teníamos constantemente en el Ecuador, que los maestros tenían que salir a protestar para mejorar sus condiciones. Creo que ahora ha cambiado mucho. Creo que, digamos, la discusión no es tanto por el acceso a derechos como tal, sino más bien a acceso ya a oportunidades que sigan mejorando la calidad de vida a partir del desarrollo de capacidades, por ejemplo, acceso a educación, a empleo, a emprendimientos, oportunidades de emprendimientos, a uso del tiempo libre, que digamos que es un tema que a veces a los tomadores de decisiones se les queda sobre el tapete, no lo analizan adecuadamente, como también, por ejemplo, la lucha contra los factores de riesgos, el consumo de drogas, tabaquismo, el alcohol, la violencia como tal, las enfermedades de transmisión sexual. Todo eso abarca una serie de complejidades que evidentemente como gobierno tenemos todo el compromiso de llevar a cabo un proceso de que permita a los jóvenes vivir mejor, que tengan una mejor calidad de vida y que no tengan problemas con esto. How far did those problems or did the situation improve for young people during the first 10, 11 years of the citizen revolution? Bueno, ha mejorado sustancialmente en el acceso a educación. Sin embargo, nosotros también somos autocríticos de nuestro proceso y nos hemos dado cuenta de que la juventud era como una isla aparte de la toma de decisiones. Aquí lo que se ha hecho en este gobierno es transversalizar una política que atienda a los jóvenes y que existe un espacio que los canalice de la mejor manera posible. Lamentablemente hubieron varios esfuerzos en el anterior periodo gubernamental en el que se buscaba que los jóvenes accedieran a algunos elementos para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, por ejemplo, tenemos aspectos relacionados a la participación ciudadana como tal, pero solo se concebió a la participación ciudadana desde un eje de voluntariado cívico y no se fortaleció el voluntariado en general
como tenemos ahora. Por ejemplo, el voluntariado ambiental. Just explain that to me. I don't understand the difference. Explíqueme la diferencia ahí. Por ejemplo, el voluntariado cívico relacionado a temas más políticos, más de participación, más de activismo de derechos, cuando también necesitamos fortalecer voluntariado, por ejemplo, de atención humanitaria, también voluntariado en temas ambientales, voluntariado que enseñe, como ahora nosotros tenemos nuestra misión Leonidas Pro Año, que es una misión que hace que los jóvenes que quieran hacer sus prácticas preprofesionales las canalicen a través de atención que podamos generar con base a voluntariado. El plan Toda una Vida va a tener un fuerte componente de voluntariado. Entonces los jóvenes solo participábamos, hacíamos ciertas acciones. Ahora estamos construyendo una política integral con acceso a estos 3 elementos de impulso joven como programa integral de atención. Asimismo estamos fortaleciendo la política de voluntariado, la de participación ciudadana y política. Tanto así que, por ejemplo, en el último proceso electoral, la pregunta 2, que hablaba de la reelección indefinida, el triunfo de la pregunta 2 permite que ahora sí podamos renovar esos cuadros jóvenes para que ahora sí puedan hacer participación política, y eso es uno de los retos que también vamos a emprender desde la Secretaría Técnica de Juventudes. What form do you think the political participation of young people can take, should take? Primero, porque la participación política de los jóvenes o de cualquier ciudadano cuando se involucran en la política como tal, tiene la oportunidad de canalizar mejoras en su calidad de vida y en la calidad de vida de las personas que lo eligen como tal. En el caso de los jóvenes particularmente hay que fortalecer desde la formación política, es decir, los partidos políticos tienen que invertir mucho más en formación, no solo para los jóvenes, sino también para actores en general, los cuadros de base que le hemos denominado. Por otro lado, también esta participación política no va a ser posible si los partidos no conectan la necesidad de la renovación sustancial de sus cuadros. Porque pueden estarnos formando constantemente, pero si no se nos da la oportunidad para que en un proceso electoral o tal vez para un proceso definitorio los jóvenes sean los que participen, se articulen, se vinculen y sobre todo ganen una elección, que nos den la oportunidad de hacerlo, va a ser imposible. Entonces esto es muy importante que los partidos entiendan, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, la importancia de que hay que vincular a los jóvenes al quehacer político. Muchas organizaciones políticas, por lo general, en este proceso mutan, lamentablemente no tienen la posibilidad de lograr de que jóvenes ingresen a sus organizaciones o también pierden la oportunidad de que los jóvenes de sus organizaciones no les den la posibilidad de participar. Se van de sus organizaciones políticas en ese momento y dejan a los partidos sin juventud. Tanto así que comienzan a desaparecer los partidos. Por eso es muy importante fortalecer la participación. But, apart from the political parties, do young people need a space of their own, an organization of their own, where they can get together, discuss, and then present their proposals, their demands? Yo creo que todos los espacios son importantes, desde los espacios propios como tenemos en el Ecuador, la constitución de la organización social, los consejos consultivos de juventud, los espacios juveniles dentro de las organizaciones políticas, pero también creo que los jóvenes no pueden ser una isla nada más, es decir, solo reúnanse entre jóvenes. Es importante que los jóvenes discutan transversalmente. A nosotros como gobierno nos ha significado una valiosa experiencia contar con equipos diversos, porque esos equipos diversos permiten mejorar la política pública y en el caso de estos equipos, cuando son intergeneracionales, ayudan a aterrizar de mejor manera. En nuestro gobierno tenemos el caso de que no solo yo soy uno de los principales exponentes de la juventud, sino que también tenemos ministros jóvenes. Esos ministros jóvenes han permitido canalizar la política pública en sentido de también atender a la población juvenil. Por eso es muy importante esa articulación de la política. Let's go a bit more deeply into the specific policies you're developing in the Youth Secretariat. Por supuesto. Impulso Joven, este programa de atención integral tiene 3 elementos de gestión: educación, empleo y empleabilidad y emprendimiento. En el caso de emprendimiento, que es una de las tareas que nosotros fortalecemos directamente, trabajamos con el Ban Ecuador y con otras instituciones más, que es el Banco de Desarrollo, digamos, para las personas de atención prioritaria, con el Banco del Pueblo. Estamos generando ya créditos de hasta $15,000 para que los jóvenes puedan tener sus propios emprendimientos con la menor tasa de interés del mercado y por supuesto con ese apoyo del gobierno nacional para que el emprendimiento surja.
Asimismo, tenemos elementos de educación. Por ejemplo, fortalecemos 3 medidas con el Ministerio de Educación en el Ecuador. El bachillerato técnico productivo, que es la posibilidad de que los jóvenes que estudian el bachillerato puedan hacer un año más con la posibilidad de salir con un perfil técnico productivo. Y esos estudios, la mitad lo hagan en una aula y la otra mitad lo realicen en una empresa, con la posibilidad de quedarse en esa empresa trabajando y también con los conocimientos que adquieren. Y el bachillerato acelerado y el ciclo básico acelerado, que en el Ecuador, ¿qué quiere decir? Que las personas que lamentablemente no pudieron acabar sus estudios secundarios puedan hacerlo a través de estos espacios acelerados que permiten en 26 meses que el joven ecuatoriano salga con su título de bachiller. Por último, la política de empleabilidad, hace unas semanas nada más, en un hecho inédito en el Ecuador, junto a la vicepresidenta de la República y el ministro del Trabajo, lanzamos toda una política de empleo, fortaleciendo las medidas de contrato juvenil y de las prácticas y pasantías profesionales, haciendo de que el gobierno no solo sea un mero espectador de esto y coordinador, sino que también se involucre en esta medida. Esto es parte de atención integral, sin descuidar los otros elementos, por ejemplo, uso del tiempo libre y reducción de los factores de riesgo, que es una política que estamos construyendo con el Comité Técnico de Drogas en el Ecuador. Let's move on to that one slightly later. I just want to focus on this question of unemployment. I think unemployment is a major issue facing young people. What is the rate of unemployment for young people in Ecuador now, and how has it evolved in the last 10 years or more? Bueno, la tasa de desempleo actualmente es del 10.4%. Estamos hablando que 189,000 jóvenes no tienen la oportunidad de acceder a un empleo. Esta evolución que queremos dar a la inversa es lograr reducir esta tasa en 4 años al 7.6%. What was it 10 years ago, 20 years ago? En la evolución que hemos tenido estaba entre un 12 y un 13% por ahí. Pero este 10.4% sí es alarmante, porque estamos hablando de una población juvenil que necesita oportunidades, no solo para trabajar, sino porque a nosotros los jóvenes siempre nos piden la experiencia profesional. Si las empresas o el sector público, que también es un generador de empleo, no genera esa experiencia profesional, es muy difícil que el joven encuentre otro espacio profesional que donde se le pueda ayudar. Por eso es el compromiso del gobierno nacional en generar este fortalecimiento de los contratos juveniles, como también la política de emprendimiento, porque son jóvenes que van a ser sus propios generadores de empleo en el Ecuador. Give me some examples of that. What kind of business ventures are you thinking that young people will start? Sí, tenemos algunas cosas muy bonitas, por ejemplo, jóvenes que quieren tener sus propias editoriales para dar esos servicios de editar libros, para generar publicaciones. Hay jóvenes interesados en que, por ejemplo, en restaurantes veganos, por ejemplo, que esta es una nueva tendencia de alimentación saludable. Emprendimientos agrícolas, jóvenes que se están buscando la oportunidad de generar servicios de mantenimiento de las siembras y también de apoyo en las cosechas, a propósito de la gran minga nacional agropecuaria que hay en el Ecuador. Así tenemos una serie de cosas. Jóvenes en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, nos proponían la posibilidad de hacer gelatinas con chocolates y crear una industria alrededor de eso. El chocolate también es un generador de una industria muy bonita, y por supuesto los temas turísticos. But is that a proposal? The chocolate one, for example, is a proposal or it exists? Ya existe, digamos, tenemos. En Guayaquil nos indicaron justamente este emprendimiento que lo único que les falta es un poco de recursos para fortalecerlo más, tanto así que en la siguiente visita que haremos en los próximos días a Guayaquil nos harán probar más de esos productos que están generando. Y los temas turísticos, eso es clave. En Ecuador es un país que nosotros consideramos uno de los más bellos del mundo, más mega biodiversos. Nosotros consideramos que es el país de los 4 mundos, y nosotros estamos apuntando a eso, no solo en los servicios hoteleros, sino servicios que den ese plus, tal vez traslado de turistas a algunos lugares, el tener guías turísticos como tal, el crear paquetes turísticos. Hay jóvenes que nos han propuesto incluso la construcción de una agencia de viajes que permita a los ciudadanos de todo el mundo a conectar
al Ecuador con el mundo, tanto así que se conecta importantemente con toda esta propuesta de fortalecimiento del turismo en el Ecuador con el Ministerio del Ramo, con el que venimos trabajando, y que también es parte de esta red de instituciones articuladoras de la propuesta. What do you think should be the balance between young people launching their own business initiatives and generating formal, good jobs for young people? Es importante asegurar las dos cosas. En el caso de que los jóvenes tengan acceso a un emprendimiento que permita dinamizar su economía personal, lo que va a generar es que el joven mejore sus capacidades para que pueda tener una empresa a futuro, por ejemplo, y que dependa de eso. Es muy importante hacerlo en el sentido de que buscamos innovación, es decir, estos emprendimientos son tan innovadores en ese sentido que son las nuevas empresas que vamos a tener en el futuro. Y en el caso del empleo formal, por supuesto, pues es obvio, las empresas tienen que aprender a trabajar con los jóvenes. La anterior semana tuve la oportunidad en Guayaquil de participar del lanzamiento de la propuesta de fortalecimiento del bachillerato técnico productivo, donde estamos destinando más de 100 millones de dólares para hacerlo. Y había una alianza de empresas privadas que son parte de esta propuesta. Y nosotros lo dijimos con muchísima claridad. La unidad, la unión entre la empresa privada y el sector público para generar empleo de calidad en los jóvenes es una unión que da buenos resultados. Nosotros lo podemos decir con muchísima certeza porque la empresa también tiene su valor, su responsabilidad social alrededor de la juventud. Hay tantas empresas que potencian el tema de los jóvenes que incluso invierten en las pasantías, en que recorran el mundo, de que vengan con buenas experiencias, que genere ese know-how que permita a la empresa sobrevivir a este mundo tan complicado, tan competitivo que tenemos en este momento. Por eso la juventud es clave en este balance que se está proyectando a nivel mundial. No quiero decir que el mundo sea fácil en este momento, pero creo que los tomadores de decisiones estamos obligados en generar condiciones necesarias para que los jóvenes en el mundo y en el Ecuador particularmente tengan más oportunidades. I believe there are some proposals to develop opportunities for young people in the arts as well. Can you tell me about that? Sí, por supuesto. De hecho, parte de los emprendimientos que estamos generando con Ban Ecuador también buscan potenciar los emprendimientos artísticos, pero con el Instituto de Fomento al Arte del Ministerio de Cultura estamos identificando algunos fondos concursables para lograr que más jóvenes tengan acceso no solo al crédito como tal, porque es un crédito bajo, sino también a la posibilidad de potenciar sus emprendimientos artísticos a partir de algunos capitales semillas que les permita a los jóvenes dar a mostrar el arte, la cultura, las expresiones, el teatro, pero también tenemos otro tipo de emprendimientos dentro de lo artístico. Por ejemplo, hay jóvenes que quieren tener sus estudios de grabación. Por ejemplo, nos lo han planteado, estudios de grabación, la editorial que le acabo de comentar a usted, elementos relacionados a tienda de latas de spray, ropa de arte urbano, en fin, tantas tendencias artísticas que hay en este momento y que jóvenes quieren potenciar. To what extent do you think all these various policies, these various attempts to stimulate opportunities for young people is a new departure? To what extent is it a continuation of what the citizen revolution has been doing over the last decade? Yo creo que las autoridades, el gobierno nacional, los gobiernos de turno, los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de evolucionar normativamente. Evolucionar en la política pública, no regresar al pasado con la política pública. Esta es una obligación que como gobierno nacional lo estamos cumpliendo, al punto de colocar a los jóvenes en otro sitial, en las tomas de decisiones. Además, tiene que ver también con esa relación entre lo intergeneracional. Nuestro gobierno tiene ahora una vicepresidenta joven, María Alejandra Vicuña. Eso permite y da a conocer no solo a los ecuatorianos, sino a la comunidad mundial cuál es la importancia de generar esos equipos diversos y también generar ese recambio generacional poco a poco. En este caso particular, la Secretaría Técnica de Juventudes pues tiene un proceso importante.
no quiero decir difícil, pero sí potente en el sentido de que hay que construir una política que beneficie a la juventud, pero a todos los jóvenes en el país, no solo a jóvenes de ciertos espacios o movimientos políticos, sino a todos los jóvenes. Nosotros, como Secretaría Técnica, fuimos una oferta creada desde el 25 de mayo del anterior año, pero yo entré al cargo en el 14 de mayo, pero el 14 de agosto. Desde el 14 de agosto estamos construyendo esa política pública y también generando esa articulación con el gabinete para que los espacios de gobierno tomen decisiones alrededor de la juventud. Is it possible to measure the results so far in this less than a year? Creo que sí. Por ejemplo, tenemos un gobierno que ha posibilitado un diálogo nacional. Las preguntas de la consulta popular son parte de ese resultado. Muchas de esas preguntas salieron de todo lo que hemos canalizado a través de las discusiones como Secretaría Técnica. Por otro lado, nosotros ya tenemos un formulario online donde los jóvenes ya se pueden registrar. Hay algunas colocaciones de créditos. En su momento esperamos tener un poquito más de créditos para hacer un evento bonito donde los medios de comunicación incluso conozcan qué es lo que tiene cada uno de estos emprendimientos. Además, nosotros creo que hay que hacer notar, en el Ecuador, a pesar de que es una medida tan sencilla, no teníamos un documento que articule todas las necesidades y también todos los servicios de la juventud ecuatoriana. Ya contamos con un catálogo de servicios que va a permitir al joven, al tomador de decisiones y también a la empresa privada que quiera aportar en los programas del gobierno nacional, identificar qué es lo que tiene el gobierno para la juventud. Yo creo que hay medidas importantes, pero espero que en unos pocos meses más podamos hablar ya no solo de acciones del gobierno nacional, sino también ya de mejoras de calidad de vida de los jóvenes que serían beneficiarios de todo lo que estamos haciendo. Elias, thank you so much. I'm afraid we've run out of time, but thank you so much for your reflections on the situation of young people in Ecuador. We've been talking to Elias Tenorio about the problems facing young people here in Ecuador and the policies this government is developing to deal with those problems. Thank you for watching. This is Interviews from Quito. I'm Ian Bruce. Until next time.